Buenos días, niños, espero que estén bien. No sé, hace faltan dos. Bueno. Entonces, vamos a comenzar eh, con ejemplos de lo que es la parte de dominios. Esto vamos Buenos a ver. días, profe. Buenos días. Eh, Profe, es que era para decirle que, digamos, ahorita pues en la clase de la profe Ana María no me estaba dejando prender la cámara porque decía que pues la plataforma estaba como colapsando, entonces aún sigo intentándolo. bueno, no hay problema. Ok, después miramos. Listo. Bueno, entonces habíamos quedado en lo que era la parte de dominio y con unas condiciones, ¿cierto? Teníamos unas condiciones según la función que sea. Entonces, bueno, vamos a ver acá. Listo. Entonces, vamos con ejemplos. Entonces, vamos a hallar el dominio de f de x igual a la raíz x cuadrado menos 4. ¿Listo? Ojo, ya no estamos viendo lo que son funciones lineales, ¿cierto? Si vemos las funciones lineales, el exponente de la variable x es 1, en este caso tenemos exponente 2. ¿Qué era lo que pasaba? Pues en las inecuaciones era un poquito extenso, pero en este caso no vamos a hacer todo eso. ¿Listo? Ya vamos a mirar lo que es. Bueno, entonces, acuérdense, ¿qué me decía esta condición de la raíz? Voy a poner el cero acá. Tiene que ser mayor o igual a cero. Exacto, mayor o igual a cero. ¿Cierto? ¿Hasta ahí todos? ¿Alguna pregunta? No. ¿Qué es lo que está dentro? Pues x cuadrado menos 4. ¿Cierto? Ahora, en este caso, voy a utilizar lo que es de todos esos cursos que tuvieron en octavo, en grado octavo, lo que es, vamos a factorizar. ¿Listo? Yo les hice un repaso de factorización, fueron creo que uno, dos, como cuatro casos principales que vamos a utilizar. ¿Listo? Entonces, esto que está en el cuadradito, ¿a qué se les parece? ¿A qué se le asimila? Ojo, hay que recordar todo eso porque lo vamos a utilizar mucho en este caso. Entonces, esto es una diferencia de cuadrados. Eso es lo que se llama diferencia de cuadrados. ¿Por qué diferencia? Porque están restando y ambos son cuadrados perfectos. ¿Cierto? El primer valor lo tengo elevado al cuadrado y ese 4 también lo veo, lo puedo ver como 2 elevado a la 2. ¿Listo? Esos son cuadrados perfectos, que son exactos. Listo, entonces, ¿qué hacía para esto? Entonces, tomaba dos paréntesis, en este caso, uno más, el otro menos, todo esto mayor o igual que 0. Coloco la raíz del primero, que es x, y la raíz del segundo, la raíz de 4 es 2. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Solamente apliqué factorización de diferencia de cuadrados. Ya después voy a explicar, el día de mañana que tenemos geometría, les voy a explicar un caso para que bueno, una fórmula que se puede utilizar para todo, que ustedes ya la conocen hace mucho tiempo. Listo, ahora, de ahí, ¿qué voy a hacer? En este caso, ¿cuántos factores tengo? ¿Listo? Entonces, miro, tengo un factor, tengo mi segundo factor. ¿Listo? El primero y el segundo. ¿Qué hago? Pues voy a tomar cada uno de esos factores y voy a separarlos con esa inecuación. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a tomar por acá, voy a tomar que x más 2 tiene que ser mayor o igual
a 0, ¿cierto? Y voy a tomarlo por acá abajito también, x menos 2 tiene que ser mayor que 0. ¿Sí? ¿Alguna pregunta de lo que hice? Solamente cogí los dos factores y los separé. Nada más. Listo. ¿Qué hago? Pues lo resuelvo. X mayor o igual que menos 2. ¿Cierto? Y acá me quedaría X, falta acá el igual, mayor o igual que 2. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Sí, profe, yo no la entendí porque se escuchaba como entrecortado. Bueno, entonces, en donde acá, bueno, solamente factoricé, en este caso, solamente factoricé y tengo dos factores. ¿Listo? Al factorizar tengo dos factores. ¿Qué hago? Los divido. ¿Con qué? Con esta inecuación, igualándolos o poniéndoles a 0. ¿Listo? Entonces tengo la primera que es x más 2 mayor o igual a 0 y el otro factor es x menos 2 mayor o igual que 0. ¿Sí? Y lo resuelvo. Pues ¿cómo lo resuelvo? Si está restando, pasa al otro lado a sumar. Si está sumando, pasa al otro lado a restar. ¿Sí? Sí, ya. Listo. Listo. ¿Cómo armo los intervalos ahí? ¿Cómo son los intervalos? Entonces, acá, en el primero, me dice que son los números, que son las x, mayores o iguales que menos 2. Si me dicen que son mayores o iguales, pues ¿qué hago? Que tomo x, perdón, me dice mayores o iguales, entonces tomo menos 2 hasta infinito positivo. Hasta infinito positivo. Hago lo mismo en el otro. ¿Listo? Entonces, pues me quedaría que es desde 2, ¿cierto? Hasta infinito positivo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, listo, copien ahí. Listo, entonces, bueno, para terminar este pedacito, entonces, ¿qué hago? Voy a hacer la unión entre esos dos intervalos. ¿Listo? ¿Cuál es la unión? Perdón, la intersección. La intersección. Voy a hacer la intersección. ¿Qué significa la intersección, Amaya? ¿Cómo, profe? ¿Qué significa intersección? Lo que tienen en común. Los elementos que tienen en común. ¿Listo? Así, ¿cuáles son los elementos o el intervalo que tienen en común? ¿Listo? Pues desde el 2 Pues hasta el desde el infinito, 2 ¿no? hasta el infinito. Desde el 2 hasta el infinito. Exacto. Buena. Hasta infinito. ¿Sí? ¿Por qué? Entonces voy a hacer acá mi recta. Acá pequeñita. Tengo mi punto 0. Voy a poner acá mi menos 2. Por acá el 2. Listo. Con rojo voy a hacer pues el primero, que es desde menos 2 hasta infinito. Acuérdense que es cerrado. Voy acá, ya, bueno, ya sigue. Y con verde voy a hacer el otro,
va desde 2 hasta infinito. ¿Listo? Entonces, ¿qué necesito mirar? Que pues que tengan los mismos elementos, quiere decir que comienzan desde 2 hasta infinito. El intervalo de intersección de estos dos, de lo que tengo acá en este caso y acá en este otro caso, es desde 2 hasta infinito positivo. ¿Listo? Ojo, la intersección. Cojo los dos y tengo la misma inecuación, perdón. La misma inecuación, que es mayor o igual. ¿Listo? Intersección, el intervalo. ¿Listo? Voy a tener muy en cuenta este intervalo. Ahora, ¿preguntas aquí? Lady, vamos allá. No sé quién más está por ahí. No. Que no vinieron. Bueno. Listo. Ahora, ojo, voy a coger y voy a realizar lo mismo con los dos factores. Profe, Señora. es que bueno, yo no estoy en la clase pasada, pero entonces digamos, siempre que raíz es mayor o igual, ¿sí? Sí, copiaste las condiciones. Hay 3 condiciones. Para logaritmo, para raíz y para una fracción. ¿Sí? Cuando es raíz, tiene que ser mayor o igual que 0. ¿Sí? Solamente toma los valores desde 0 hasta infinito positivo. Lo que es logaritmo no puede tomar el 0, pero toma desde el 0 para arriba. Eso puede coger 0,1, 0,2, así sucesivamente. Quiere decir que es mayor que 0. Y cuando es en fracción, en la parte de abajo no puede dar 0. Tiene que ser solamente diferente a 0. Esas son las 3 condiciones. En este caso, pues utilizo la condición de la raíz mayor o igual que 0. ¿Listo? Vale. Listo. Entonces, voy a tener en cuenta ese intervalo. Listo. Entonces, intervalo 2, Ay, ¿para qué lo borró? Yo estaba copiando. I'm sorry. Entonces, tenemos esto. Listo. Ya hice con el mismo signo, con la misma inecuación que tenía. Ahora, voy a cambiarlo. ¿Listo? ¿Por qué lo voy a cambiar? Si se dieron cuenta, esto es cuadrática. ¿Listo? Es un término, el término de x tiene exponente 2. Quiere decir que voy a tomar otra vez mis dos factores, x más 2, pero ahora menor o igual que 0. Y x menos 2 menor o igual que 0. ¿Listo? Anteriormente, pues lo había hecho con mayor o igual, el que tenía. Ahora le voy a dar la vuelta a ese signo, a esa inecuación. ¿Listo? Y lo resuelvo, entonces me quedaría x menor o igual que menos 2 y x menor o igual que 2. ¿Sí? Preguntas hasta aquí. Sí, yo no lo entendí. Yo pregunto porque los demás no preguntan. Sí, no hay problema, tranquila. Entonces, lo anterior está claro, ¿sí? De cómo hallé este intervalo. ¿Sí, Lady? Sí, Intervalo. Listo. Voy a hacer lo mismo, pero lo único que voy a cambiar es esto. La inecuación. En ambos casos. ¿Listo? Antes yo tenía mayor o igual. Ahora tengo menor o igual. ¿Listo? Es lo único que cambié. Este pedacito. Y hago lo mismo. ¿A poner uno negativo y otro positivo? Pues, ¿cuáles eran nuestros? Recuerden que nuestros dos factores eran, que habían quedado, era x menos 2 por x más 2. Ah, ya. En la factorización antes. ¿Listo? Ajá. Estos son los factores que yo coloco acá. Listo, Sí. entonces, pues armo mi intervalo. Pues me dice que son todos los valores menores o iguales que menos 2. En este caso, va desde menos infinito hasta menos 2 cerrado. ¿Sí? Eso es lo que me quiere decir este pedacito. Todos los menores que menos 2. Y de igual forma me dice que todos los menores que 2. Quiere decir que va desde
infinito negativo hasta 2. ¿Listo? ¿Y ahora qué hago? ¿Ahora qué hago con esos dos intervalos? Les hago la intersección. ¿Y cuál es la intersección? ¿Cuál es el intervalo de intersección en este caso? Desde menos infinito hasta menos 2. De menos infinito hasta menos 2. ¿Listo? Cerrado. ¿Por qué? Voy a hacer otra vez lo que es mi gráfica. ¿Listo? Ya saben, con rojo voy a hacer este intervalo. Entonces tengo acá el 0, el 2 y el menos 2. ¿Listo? Con rojo entonces va desde menos 2, cerrado, hasta infinito. ¿Listo? Y pues con verde voy a hacer el otro, perdón, con azul voy a hacerlo, va desde 2 hasta menos infinito. ¿Listo? La intersección son los que están, los que comienzan en ambos intervalos, que va desde este punto de menos 2 hasta menos infinito. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Bueno. Listo. Entonces, pues, ¿qué me quedan? ¿Cuáles son los intervalos que me quedan? ¿Listo? ¿Ya copiaron? No, espere. Se demora. Ay, Se demora, mucha demora. Yo creo que Daniel al menos esté prestando atención, ¿no? Porque si no pregunta una de dos, no está entendiendo nada, no está prestando atención, o está entendiendo todo. ni está en la clase. Sí, por ahí está. Por ahí se había conectado. Aunque no vino, pero por ahí está al menos conectada. Mm, ¿Listo, niños? Bueno, entonces, ¿qué voy a hacer en este caso? Voy a coger y voy a escribir mis dos intervalos que me quedaron. Entonces, ¿cuáles son los dos intervalos? El primero que había hallado era desde 2 hasta infinito positivo y el otro era desde menos infinito hasta menos 2. ¿Cierto? Esos eran los dos que me habían resultado de las intersecciones. ¿Cuál es la solución de todo esto? La unión de esos dos intervalos. ¿Listo? Entonces, el dominio, acuérdense que coloco que mi dominio de la función es igual a ¿qué? ¿Cómo comenzaba esto? Vamos allá, ¿cómo comenzaba ahí? ¿Cómo? ¿Cómo comenzaba ahí para escribir el dominio en forma de conjunto? X pertenece a los reales X que pertenece a los reales y de 2. tal que, ojo, voy a poner los dos intervalos, pero acuérdense el orden, va primero el intervalo menor y luego el intervalo mayor. En este caso, ¿cuál va en menor? Pues desde menos infinito, hasta menos 2, ¿cierto? Con la unión desde 2 hasta infinito. ¿Listo? Y eso va a ser mi intervalo de solución de mi dominio. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta aquí? No. Pregunten si no entendieron. Solamente coloqué en orden. ¿Listo? Primero los negativos y luego los positivos.
Ahora, ¿cómo más puedo ver esto? ¿De forma de qué? Pues una forma muy sencilla, pues para no alargarme, entonces también se vale que me digan que el dominio es desde infinito negativo, coma menos 2, unido 2, coma infinito. ¿Listo? Pueden hacer de esa manera. ¿Listo? Otra manera, pues si se dan cuenta, las dos puntas que tenemos acá, estos intervalos, va desde menos infinito hasta infinito. Entonces, el dominio es igual a ¿qué? A todos los reales menos ¿qué? Entonces, acuérdense que acá voy a poner un intervalo. ¿Listo? ¿Qué intervalo es? Lo que está acá en la parte de la mitad. ¿Listo? Esa brecha que hay ahí. ¿Y cuál es esa brecha? Pues desde menos 2, hasta 2. ¿Listo? Ese es mi intervalo que está en ese pedacito que me hace falta. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque si se dan cuenta acá, llega hasta menos 2 y salta hasta 2. ¿Cierto? Entonces, en ese salto, pues tengo un intervalo. ¿Cuál es el intervalo? Desde menos 2 hasta 2. ¿Listo? Cualquiera de estas tres formas son válidas para realizar el dominio. Eso para decir cuál es el dominio de esa función. ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno, listo. O sea que primero hay que ponerlos, o sea, hallar la intersección y luego se halla la intersección de ambos y luego se pone como unión. Comunión, sí, los intervalos que me quedan de la intersección. ¿Listo? Eso es una manera. Ahora vamos a ver, pues, una manera más fácil, ¿sí? Es algo que así como les digo, uno aprende mañas, entonces, cosas que le enseñan a uno. Esto para ahorrarse todos estos pasos. ¿Listo? Ya que ya lo tienen. Profe, ¿puede volver a repetir lo del dominio? Es que no lo entendí. Acá, desde el primero. No, desde el segundo. Del segundo. Bueno, pues el primero, una forma de escribirlo. El segundo es otra forma, ¿cierto? En vez de que X que pertenece a los reales tal que, pues coloco de una vez mis dos intervalos. O la tercera es, ¿por qué digo que todos los reales? Porque si te das cuenta, va desde menos infinito acá, voy a ponerlo con azul, desde menos infinito, ¿cierto? Y acá tengo el infinito positivo. Entonces, pero entre ellos dos hay una brecha, hay un intervalo que no se toma, ¿sí? Unos números de intervalo que no se toman. ¿Cuál es ese intervalo? Desde el salto desde menos 2 hasta 2 es el intervalo que no tomo. ¿Y cuál es ese salto? Pues desde menos 2 abierto, ojo, tengan cuidado de esto, ¿no? Que es abierto hasta 2 abierto. ¿Cuántos números hay entre este intervalo? Hay infinitos números y son los que no se pueden tomar en esa función o si no, no es determinada. Ya vamos a ver por qué utilizamos esto para darle valores a X. ¿Listo? Entonces, vamos a tener muy en cuenta estos tres intervalos. Entonces, el intervalo que no se puede tomar y los intervalos que sí se pueden tomar. ¿Listo? Vamos a tener en cuenta estos tres intervalos. ¿Listo? Los que no se pueden tomar y los que sí podemos tomar los valores. ¿Y para qué es eso? Para tomarlos y reemplazarlos en nuestra función. ¿Listo? Entonces, ¿cuál era nuestra función principal, Mafe? ¿Cómo, profe?
¿Cuál era la función que estábamos hallando el dominio? Es dominio de f de x raíz de x cuadrado menos 4. Raíz de x cuadrado menos 4. Listo, voy a poner acá mis intervalos que va desde menos infinito hasta menos 2, unión, desde 2 hasta infinito. ¿Cierto? Ese es mi dominio, que son los valores que puede tomar esta función. Y los que no, pues van desde menos 2 abierto hasta 2. ¿Listo? Listo, vamos a ver si es verdad. Pues voy a tomar un punto de la derecha, un punto de la izquierda. Entonces, voy a poner F. Un punto de la izquierda de este intervalo, ¿cuál es? Cualquier punto, un punto, Amaya. Menos 2. Bueno, menos 2. Entonces, f de menos 2. Acuérdense que cuando yo digo que f de menos 2 es darle valores donde está la x, pongo el menos 2. Entonces, menos 2 al cuadrado menos 4. ¿Esto es igual a qué? Menos 2 al cuadrado, ¿cuánto es igual? ¿Cuánto es menos 2 al cuadrado? 4. 4. ¿Y 4 menos 4? 0. 0. ¿Y raíz de 0? 0. 0. ¿Listo? Pues este sirve porque la condición me dice que sea igual o mayor que 0. Listo, voy a hacer otro. Acá. F, un punto de la derecha. Daniela. No, profe, no sé. Un punto del intervalo de la derecha. No, bueno, entonces, Rodrigo. Un punto del intervalo de la derecha. Ahí sí me corto. Pues 2. Puede ser 2 o un número mayor que 2. ¿Listo? Voy a utilizar, pues, en este caso 3 para variar. Entonces, es un punto que está en este intervalo. ¿Listo? Que está dentro de ese intervalo. Entonces, f de 3. ¿Cuánto es f de 3? Pues tomo que la raíz de 3 al cuadrado menos 4, ¿cierto? Esto es igual a la raíz de 9 menos 4 igual a la raíz de 5. ¿Listo? Eso es, podemos dejarlo hasta ahí o pues hallamos la raíz de 5 que si no estoy mal es como 2,1 aproximado. Pero se puede dejar hasta ahí. ¿Listo? Ahora voy a tomar un punto ¿desde dónde? De mi intervalo que no puedo tomar. ¿Listo? A ver, Amaya, un punto que sea el intervalo azulito. 3. No, del intervalo azul, míralo acá. Por eso. ¿Fue 1? 1. Exacto. Entonces, f de 1, ¿cierto? Es igual a la raíz de 1 al cuadrado menos 4. ¿Cuánto es 1 al cuadrado? ¿Cuánto es 1 al cuadrado? Pues 1. Pues 1. Quería 1 menos 4. ¿Y 1 menos 4 cuánto es? Menos 3. Menos 3. ¿Existe alguna raíz negativa? No. 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 Quiere decir que esto no está definido. ¿Listo? Por ende, el dominio no puede ser ninguno de esos valores que está entre menos 2 y 2. Por eso tomamos
las puntas, por decirlo así. ¿Listo? Y de ahí el dominio que tenemos. ¿Listo? Entonces voy acá. Listo, entonces voy a graficarla. Entonces me dice que f de x es igual a raíz de x cuadrado. X por x, voy a ponerle de x. De x al cuadrado menos 4, ¿cierto? ¿Sí? Y la grafico. Ahora no salió. Listo. ¿Sí ven la gráfica? ¿Sí ven la gráfica? Entonces, esta gráfica, pues si se dieron cuenta, desde el intervalo desde menos 2 hasta 2, no puede tomarse. ¿Por qué? Porque da indeterminado. O sea, no está definida esa función ahí en estos puntos, en este intervalo. Quiere decir que la función no pasa por ninguno de estos. ¿Listo? ¿Sí se dan cuenta? Por eso el dominio va desde menos infinito hasta menos 2 y desde 2 hasta infinito. ¿Listo? Que son los valores que me puede tomar esta función. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna pregunta? Listo. Bueno. Espero que he entendido, que haya quedado entendido ahí, todo. Listo, niños. Entonces, nos volvemos a conectar y les explico la otra forma que hay para hallar el dominio. ¿Listo? Bueno. Tengo mi función f de x. Tomo que esto es igual a raíz de x cuadrado menos 4. ¿Listo? Entonces, al tener esto, vamos a poner igual. Pues me dice que lo que está dentro, x al cuadrado menos 4, tiene que ser mayor o igual a 0. ¿Listo? ¿Qué más hace falta? Entonces, hago la misma condición y lo resuelvo. Entonces, necesito factorizar. Entonces, la factorización, acuérdense que queda x menos 2, x más 2. Mayor o igual que 0. ¿Listo? Entonces, ¿cuántos factores tenemos? 2 factores. ¿Listo? Estos son 2 factores. ¿Por qué 2 factores? Porque se están multiplicando. ¿Sí? Acuerden que una multiplicación, las partes son factores y el producto. Entonces, voy a tomar cada uno de esos 2 factores y lo voy a igualar a 0. X menos 2 igual a 0. X más 2 igual a 0. ¿Listo? Ya no voy a utilizar mi definición de inecuaciones, sino solamente una ecuación normal. Ahora, en este caso, X es igual a ¿qué? A 2, ¿cierto? El menos 2 pasa al otro lado a sumar, quedaría 2. Y X es igual a menos 2. ¿Sí? De suma pasa a restar al otro lado. ¿Alguna pregunta hasta aquí?
¿No? ¿Alguna pregunta? Ah, yo sí que faltaba Javier. Profe, hasta ahora está explicando eso que está ahí, x menos 2 y x más 2. Sí, eso es la misma función anterior, pero con otro método, ¿sí? Eso es Pero ¿y por qué se Profe, pone igual? porque es Y eso le iba a preguntar también. de otro, eso es como un truco numérico, truco matemático, así gráfico, es bonito. que se utiliza, ¿listo? No voy a utilizar la definición de inecuación, sino voy a hacer una ecuación, ¿listo? ¿Por qué? Porque estos puntos, bueno, esto, me va a decir cuáles son los puntos de corte en mi eje X. ¿Listo? Entonces, yo tengo mi gráfica acá, ¿cierto? Y esa gráfica, ¿por qué puntos pasa en el eje X? Pues en -2 y en 2, ¿sí? Es lo que tengo acá. Eso es lo que necesito averiguar. Pasa por 2 y por -2. Eso es lo primordial. Por eso coloco con un igual. ¿Listo? Esto es otro método. No voy a decir mi definición, no voy a poner mi definición ni nada. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a tomar y voy a hacer una recta. Este es un método demasiado más corto, más sencillo. Lo único que tienen que tener en cuenta es, lo que les decía, aprenderse casi de memoria las condiciones. ¿Por qué? Porque ya vamos a ver. Listo, entonces, si se dan cuenta, ubiqué cuáles puntos, pues el 0, que es el primordial, ubiqué mi punto -2 y mi punto 2, ¿cierto? Que es lo que vale en X, esos dos puntos. Ahora, pon atención lo que voy a hacer. Voy a tomar desde aquí, siempre de la parte de arriba, lo positivo, y acá tengo mi parte negativa, ¿cierto? Voy a comenzar desde mi parte positiva, así, hacer una linecita, curva. ¿Listo? Entonces, ¿por qué término pasa primero? Por el -2. Y vuelve, y luego sube por el 2. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Pues tiene que ser una línea curva recta, ¿no? Sino que es que estoy temblando. Con el mouse es difícil. ¿Alguna pregunta hasta aquí? De lo que dice esta gráfica. ¿Alguna pregunta? ¿Alguno? Pregunte porque es que después del taller y que no entendieron o algo. Profe, Una yo no le pregunta. entendí. Bueno, pues eso desde que empezó como x menos 2 igual a 0 y así. Es lo mismo que es la misma función anterior. Solamente acá que dice factorice, diferencia de cuadrados, dos paréntesis, uno menos, otro más, raíz del primero, raíz del segundo. ¿Listo? Los ubiqué y tengo dos factores. Eso se llaman dos factores. Por eso los puse así. Cada uno de esos factores los voy a igualar a 0. ¿Listo? Primer factor que es x menos 2 lo igualo a 0. Y el otro que es x más 2 lo igualo a 0. ¿Para qué igualarlo a 0? Porque necesito ver cuál es la intersección en el eje x de esa función. ¿Listo? Entonces me resultó que despejo x, me queda x igual a 2 y x igual a -2. ¿Sí? ¿Hasta ahí sí, Lady? Allá Javier también que estaba preguntando. Sí, ya más o menos, más o ¿Sí? menos. Pues solamente factoricé e igualé a 0 cada factor. Nada más, no he hecho nada más. Es muy parecido a lo que hice anteriormente. En lo que hice anterior, pues no tenía un igual, sino eran dos inecuaciones. Entonces, en este caso, solamente la parte igual. ¿Listo? Los igualo, despejo X, entonces acá en el primer caso, el 2 está restando, pasa al otro lado a sumar. Me quedaría X igual a 2. Y en el segundo caso, pues está el 2 sumando, perdón, pasa al otro lado a restar. X igual a -2. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno. Listo, entonces, después lo que hago es realizar una recta numérica, ¿cierto? Y ubicar mis dos punticos.
Cuando x vale 2 y cuando x vale menos 2. ¿Listo? Entonces, en este caso, pues, ¿qué hago? Comienzo desde la parte de arriba, que es mi parte positiva, mi parte de abajo es mi parte negativa, ¿cierto? ¿Qué hago? Pues comienzo con una recta, así, la voy trazando, me pasa por mi punto menos 2 y me vuelve a pasar por el otro corte que es mi punto 2, ¿cierto? Lo que tenemos acá. Entonces, comienzo siempre desde la parte de arriba hasta llegar hasta el primer punto, que es menos 2, y luego el segundo punto es en 2. Y lo subo y sigue. ¿Listo? ¿Alguna pregunta de lo que hice acá? Acá solamente tracé esa línea, atravesando por mis 2 puntos, comenzando siempre desde la parte de arriba. ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿Dudas? Amaya, que está rascando la cabeza. ¿Alguna pregunta? No, profe. ¿No? ¿Entendido lo que hice ahí? Sí. Solamente hice eso. Listo. Y acá No. pues saco... ¿Qué pasó? No, mentira, sí. Ah, Ahí está de fastidio esa Laura. bueno, entonces, ¿qué hago aquí? Voy a coger toda mi dominio, va a ser esto, mi parte positiva. Mi dominio va a ser esto. Tin, 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 tin. Si se dan cuenta, desde acá, desde el punto menos 2 hasta 2, pues está en mi parte negativa. Quiere decir que esos puntos no los voy a tomar. ¿Listo? Y voy a formar mis 2 intervalos. Pues, ¿cuáles son mis 2 intervalos? ¿Cuál es este primero? Lo voy a pintar de rojo también. Este primero. Esto, ¿cuál va a ser mi intervalo? Pues mi intervalo va a ser desde menos infinito, ¿cierto? Hasta menos 2. Listo. Entonces, pero ¿cómo sabemos si toma ese número o no? Pues vamos a nuestra definición, a nuestra condición, y me dice que tiene que ser también igual. Pues si es igual, quiere decir que puede tomar y es un punto cerrado. Acá. Tin. Unión. Acuérdense que yo tenía la unión con el intervalo del otro lado. Acá. Todo este intervalo de la parte de arriba. Va desde 2, perdón, igual como la definición me dice, que es cerrado, pues tengo desde 2, cerrado, hasta infinito positivo. Y ese va a ser mi dominio. Así es otra forma más corta de hallar el dominio de una función. ¿Listo? ¿Alguna pregunta aquí? ¿Cómo? Pero digamos, en esa forma toca siempre graficar. Sí, siempre hay que hacer esta recta. Siempre tenemos que hacer esta recta. Y esta recta nos... Ay, perdón. Esta recta nos sirve mucho cuando tenemos más de 2 factores. ¿Listo? Después vamos a ver funciones con más de 2 factores. ¿Listo? Pregunta, ¿quién hace falta? ¿Quién hace falta que no ha entrado? Me está entrando uno, pero no tiene nombre. Pues acéptelo, profe. No. ¿No está Diego? Así ahí está Diego. ¿Qué pasó? No pensé que era usted, pero no. Natalia. Falta ¿Audrey está? Aldana, ¿no? No, Aldana ahí está. ¿Audrey está? Falta Jimena Vaquero. Sí. Y hacia Audrey está. Se me hace raro. Pero igual ya vamos a terminar. Vamos a ver. ¿Listo? ¿Alguna pregunta?
¿Alguna pregunta es aquí? ¿No? No. O sea, que digamos, bueno, como explico de esa manera, para más o menos, bueno, eso de los dos factores, para que se utiliza, o sea, como uno sabe que tiene que utilizar, digamos, como de esa forma. Ah, ok. No es que, ¿cómo te explico? Bueno, no es que esto va para algunas funciones y el otro procedimiento va para otras. No. Estos dos procedimientos van para ambas, para cualquier función. ¿Listo? Solamente la anterior es según la definición de lo que tenemos de inecuaciones. Aquí es, por decirlo, un truco o otra forma más fácil de hallar el dominio de una función. ¿Listo? Pero sirven para cualquier función. Ah, bueno. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? No, no más preguntas. Bueno, listo, niños. Entonces, pues no los molesto más. Se cuidan. Recordarles que ahorita a las 10:30 se tienen que conectar con el ID de la profesora Daisy. Todos con uniforme, ¿listo? Los que no, bien arreglados. Y bien arreglados es como. Pues al menos peínense, no sé, nada de capotas, nada de cosas así, de usos, todo eso. ¿Listo? Ay, qué Bueno. feo. ¿Cómo? No, nada. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Bueno, niños, entonces nos hablamos mañana, nos vemos mañana, se cuidan, chao, chao. 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 Ay.